Bueno, aquí que no paramos de conversar sobre el tema. Volvemos a el MAS, a esta Casa Nos Hotel con el MAS y la proyección política. Quiero empezar contigo, José Antonio. ¿Cuáles son las debilidades más grandes que ves en el MAS? Yo hablé hace un momento del agotamiento ideológico, el agotamiento programático, del MAS. Y eso es no solamente su debilidad en la formulación de ideas nuevas o de políticas públicas nuevas, sino en la gestión pública misma. O sea, ahí nos ha demostrado de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Yo creo que la mayor parte de las instituciones administradas hoy por el MAS funcionan muy mal. Ahí está lo que pasa en la justicia. Se creyó que a través de la elección de jueces iba a mejorar, pues ha empeorado, ¿no? Yo creo que cuando se dice que la oposición no tiene ninguna alternativa, ninguna propuesta alternativa al MAS, creo que en términos muy generales sí la tiene, y solamente el autismo ideológico nos impide verlo, ¿no? Son concepciones de la democracia muy distintas. Yo creo que ahí está la diferencia sustancial. Al menos para una de las fuerzas de la oposición, voy a hablar del Frente Amplio, la democracia es en sí mismo un programa, y eso lo diferencia del MAS, porque no tiene una relación instrumental de la democracia, no está puesta al servicio de un proyecto de poder, sino que implica una reforma del Estado y de la sociedad, la democratización del Estado y la sociedad, que es algo que no ha ocurrido. Ha venido en este tiempo la cooptación de la sociedad por el Estado. Voy a dar un ejemplo que ayer o anteayer... ¿El Frente Amplio busca tomar el poder o no? No, busca fortalecer la democracia. La idea de toma del poder es muy poco democrática, la verdad. Pero esa es una discusión marginal. Mira, hace unos 2 o 3 días el presidente le ha hecho un obsequio a uno de los sectores de la CIDOB, creado por el propio gobierno. El gobierno ha dividido a la CIDOB y le ha regalado 8 millones de bolivianos al sector de Melba Hurtado, y le ha ofrecido más dinero si es que le dan un terreno para hacer una cancha. Sí, ese ejemplo que estoy citando muestra la cooptación por la vía económica, además de organizaciones sociales, la división y tal. Y eso implica una cierta concepción de la democracia que no la compartimos en absoluto. Sobre el tema de ganar las elecciones, primero con 54, luego 64, ahora proponerse el 74%, eso me hace recuerdo a mí al modelo cubano, ¿no? En Cuba, la familia Castro gana las elecciones con 99% de los votos. En 2008 tuvieron un 99%. Y también hay el factor de continuidad que se ha mencionado aquí. Es decir, eso muestra la continuidad de la revolución cubana. Bueno, pero es un modelo muy poco democrático. Nadie niega que hay continuidad, que han podido hacer algunas cosas de reforma interesante, pero se ha anquilosado ese proyecto, y yo creo que en el caso del MAS, su enorme debilidad para el manejo del Estado, el manejo democrático del Estado, ya es claro para todos, ¿no? Bueno, menos para el MAS, obviamente. Fernando, ¿qué significaría para el movimiento al socialismo, desde tu perspectiva, no ganar con 2/3? Han salido muchos temas y voy a tratar de relacionarlos con tu pregunta, ¿no? Primero, que me parece muy natural que un candidato, cualquiera sea diga voy a vencer de manera así arrolladora. No conozco ningún candidato que diga voy a hacer todo mi esfuerzo y toda mi estrategia para ganar con el 51% para que haya... Eso me parece que no es parte de la racionalidad política, ¿no? Y en el caso del 74% es más bien una manera de decir metafóricamente de que esto va creciendo y se traduce en incrementos de 10%, de 10 puntos, ¿no? Algo que se decide en las urnas, algo que define la ciudadanía. Hay que confiar justamente en la capacidad decisoria de los ciudadanos cuando deciden su voto. Hay que tener presente que en Bolivia desde el 2005 a la fecha tenemos índices de participación electoral arriba del 85%, ¿no? Y yo, aunque es podría darnos margen para otro programa, yo no pondría tan en duda como plantea José Antonio las credenciales democráticas del MAS. Depende cómo se lee también el avance de democratización en el país en los últimos años para decir si es o no
democrático, habría que discutir, ¿no?, la calidad de la democracia, y es fácil encontrar también igual muchos elementos para hablar más bien que con el MAS se ha ampliado la democracia y que el MAS es expresión de la ampliación de la democracia, el MAS en el poder en todo este tiempo. Y la continuidad, insisto, a diferencia del modelo cubano, aquí depende de rutina electoral. Y lo interesante es justamente la aparición, después de varios años, de una oposición con ciertas modificaciones. Gabriela decía que no hay nada nuevo. Yo creo que hay algo nuevo en la oposición, que es justamente reconocer que ya hay un nuevo orden estatal y social, y que hay que entrar a disputar en ese nuevo orden y a no simplemente rechazarlo. Ahora, ¿de qué dependerá, ¿no?, la aptitud, ¿no?, la pertinencia y la calidad de sus propuestas de lo que vaya a hacer la oposición en los próximos 12 meses, ¿no? Pero creo que justamente pensando en la democracia, ¿no?, es positivo que aparezcan fuerzas de oposición renovadas, ¿no?, que modifiquen su visión de las cosas, que busquen una renovación discursiva, y creo que eso más bien es un dato de esta capacidad hegemónica del MAS, y le haría bien también al MAS estar alerta a esta modificación de la oposición para enriquecer su propio proyecto, y con esto termino, que yo veo que tienen justamente capacidad de respuesta a los desafíos que se vienen. Yo pienso que la última formulación que ha hecho el presidente y que se ha traducido ya en política pública, que es la definición de la agenda patriótica de 2025, es algo muy importante, no solamente para el MAS, no solamente para este proyecto, sino para el país, y de eso podemos discutir. Y es posible, y pienso que justamente lo que decía Manuel, cuando hace una crítica Unidad Nacional al programa Bolivia Cambia y lo cumple, y está apuntando al tema central que a mi juicio va a ser, y espero que sea en este proceso electoral, que es el tema de política pública. Pero la demostración más clara de que esa oposición no entiende qué está pasando en el país, sigue sin entender qué está pasando en el país, es lo que acaba de decir José Antonio. Es decir, no hay democracia con el MAS. El MAS utiliza la democracia de manera instrumental. Por favor, la democracia en estos últimos 10 años ha crecido como no lo había hecho en la historia de este país. ¿Por qué? Porque en este país, indígenas, mujeres, no existíamos. No existíamos. No los veías. No. Existíamos muy poco. Existíamos muy poco. Que haya 2 presidentas de la Cámara de Diputados y del Senado no era algo que había sucedido antes. Que existe un 70% de personas que provienen de sectores indígenas, campesinos, de organizaciones sociales también urbanas, en esa asamblea sentados, no existía. Porque la democracia antes sí se utilizó. Con Doria Medina, con el señor Rubén Costas, la democracia sí se utilizó para beneficiar un pequeño sector de personas de este país. Y una demostración de que no se dan cuenta de que ese panorama ha cambiado es lo que acabas de decir. Me parece que no ver esa realidad, no ponerse en esos zapatos de lo que está sucediendo ahora, implica que va a ser imposible desde la oposición que se construya un programa que case con los intereses de la mayoría de este país. Y no es por una cuestión solamente de que yo soy del MAS que digo esto, lo acaban de demostrar con lo que acabas de decir. Tampoco se entiende y se ve la realidad y se lee la realidad, que se trata de explicar las cosas de una manera en la que no quede tan fuera del juego. Una oposición que está fuera del juego porque no lee la realidad, porque no le interesa leerla, porque sigue en la lógica de intereses pequeños, personales, individuales, de grupos, porque sigue en esa lógica, y mientras siga en esa lógica no va a poder ver la realidad de este país. Sí, adelante. Sí, bueno, ya que he sido aludido directamente, mira, Gabriela, yo creo que efectivamente hay concepciones distintas de la democracia. Y aquí se valora cierto aspecto de la democracia, que es la participación social, y nadie puede negar eso. Hay más participación de los indígenas, las mujeres, las organizaciones sociales, no hay duda.
Pero ese es solo un aspecto de la democracia, ¿no? Si para nosotros democracia también es derechos, y han sido reconocidos por la Constitución. ¿Y quién hizo esa Constitución si no fue el MAS, si no fue a la cabeza de Evo Morales? No la hizo Doria Medina ni la hizo el Frente Amplio, se oponían a esa Constitución permanentemente y fue la que garantizó esos derechos. Sí, si me permites terminar. A lo que voy es que la democracia no solo es participación, es la garantía del cumplimiento de los derechos. O sea, que hayan instituciones que puedan garantizar esos derechos reconocidos por la Constitución. Y hoy día no existen tales garantías, o no en la manera suficiente como quisiéramos. Y ahí está el manejo de la justicia, el manejo de la policía, la inseguridad ciudadana y tal. Esos son efectos de un modelo, ¿no es cierto?, de gestión pública donde hay cosas que no interesan, no importan. ¿Por qué? Porque lo único que importa es un proyecto de poder, no es un proyecto de democratización de la sociedad. Lo que le interesa a la oposición es volver al poder para recuperar su... No, pero es que de verdad, ¿qué es lo que me plantea a mí, ciudadano, o a cualquier ciudadano la oposición, si no es retornar al poder para seguir beneficiándose de ese poder como lo hicieron en el pasado? Beneficiándose ellos y sus bolsillos, porque el país no se beneficiaba. Y son los mismos señores que en el pasado actuaron así que ahora me quieren dar a mí clases de democracia y de democratización, cuando ellos fueron incapaces de abrirle la puerta a la gente. Es muy difícil dialogar así, porque es la descalificación de personas. Doria Medina tal o Costa tal. Pero esas personas son las que están construyendo esa... Manuel, ayúdanos a salir. No, si me permites, es que claro, en realidad no coincido con buena parte, sobre todo con las aseveraciones tan contundentes que haces, ¿sabes? Cuando dices, ya la mayoría se ha dado cuenta que el MAS no es esto, es que yo entiendo que hay que enunciarlo de ese modo, pero digamos que las estadísticas, la alta participación electoral y la alta participación política no corroboran ese dato, ¿no? Para mí, digamos, si yo tuviera que analizar desde la oposición, el artículo que escribió hace poco y que se habló mucho Fernando Molina en Nueva Sociedad, me parecería que es un punto de partida lógico para la oposición. Fernando Molina escribió un artículo que realmente casi no parecería firmado por él. Fernando es muy inteligente, pero digamos, como es columnista en página, siempre tiene un formato más corto y suele ser muy crítico. Pero él decía, ¿por qué sigue siendo popular Evo Morales? Y analizaba tres grandes aspectos, y que es económico, político, social, y no tenía ni mucho reparo en reconocer grandes transformaciones, ni tampoco era muy amigo de aseveraciones contundentes, ¿sabes? Porque yo creo que ese es un problema para la oposición, porque claro, decir que el MAS o que el liderazgo de Evo tiene problemas, me parece que es una cosa cierta. Decir que no encarna la mayoría de las aspiraciones y sueños y expectativas de la gente a día de hoy es que lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. O sea, yo entiendo lo que dices tú, digamos, de sí, lo encarnó, el 2005 lo sumamos muchos, luego eso se frustró. Es que esa frustración no se ha verificado en las mayorías. Y es que ese es un dato del que tiene que partir la oposición para ver qué le plantea al país. Porque al final los liderazgos, yo no soy muy amigo de la palabra caudillo, porque me parece que un liderazgo es siempre una negociación entre representantes y representados. En la medida que el representante encarne las aspiraciones de la mayoría de la gente, como decía Fernando, que aquí, a diferencia de Cuba, pasan por unas elecciones verificables, amplias, limpias, seguirá siendo líder. El momento que no las encarne, pues no lo seguirá haciendo. Pero yo creo que si la oposición quiere plantear un desafío, tiene que, aunque ya parece como demasiado piropo para Fernando Molina, leerse muy bien ese artículo. Sí, lo hemos leído. Pero es que, perdón, no logré concluir con lo que estaba diciendo antes. Yo no estoy hablando solamente de una democracia en la que vayamos a elecciones. Estoy hablando de una calidad democrática que estos 8 años del gobierno del presidente Evo Morales y del MAS nos ha dado como país. No solamente en términos de participación de las mujeres, de los indígenas, en términos de derechos, en términos de la decisión. La gente puede ahora participar en la construcción de su destino, antes no lo hacía. Y sí hablo de personas, porque la política está hecha también de personas. Y esos señores que se sentaron a mostrarnos una opción política, entre comillas, en el Frente Amplio, tienen nombres y apellidos y tienen una historia política. No se puede borrar la historia política de Doria Medina y creer que ahora solamente pretende democracia. Doria Medina es parte de una historia negra de este país.
Rubén Costa, a mí no me van a decir que Rubén Costa ahora se va a convertir en el gran defensor de lo plurinacional cuando fue incapaz de, al resto del país, generarle una opción de encuentro, y lo que generó fue una opción de confrontación violenta en Santa Cruz. En Santa Cruz la gente dejó de tener hasta familia y amigos porque ese señor propuso la violencia en Santa Cruz, como lo hizo el 2006 proponiendo que Gonzalo Sánchez de Lozada se quede a gobernar desde Santa Cruz. Gabriela, me tengo que ir un corte, quédese con nosotros, ya volvemos. En esta casa no es hotel.